Bueno, voy a apagar el video. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre el tratamiento de los errores innatos del metabolismo. El tratamiento para los errores innatos del metabolismo, existen una serie de protocolos a nivel del mundo sobre las conductas para hacer ese tratamiento. Hay que reconocer que todos estos errores innatos del metabolismo que pertenecen a las enfermedades huérfanas, muchas de ellas no tienen un tratamiento específico ni sino paliativo. Sin embargo, como algunos de ellos tienen momentos críticos, fases agudas, descompensaciones, entonces el tratamiento hace toda esa gama de actividades que hay que hacer durante el desarrollo de la enfermedad. Entonces, lo primero que hay que pensar en el diagnóstico cuando se va a tomar la decisión del tratamiento, aunque sea específico o aunque sea paliativo, es muy importante tener el diagnóstico. Por eso hay que hacer el diagnóstico. Cuando hablamos de ese diagnóstico, recordemos que habíamos visto en el tema de diagnóstico que el diagnóstico se hace en una serie de pruebas escalonadas que van de menor complejidad a mayor complejidad. Y eso claramente incluye las pruebas, por ejemplo, paraclínicas de laboratorio de imaginología de primer nivel. Entonces, eso de todas maneras va a poder posibilitar que se vaya, mientras se va aclarando el diagnóstico, ¿cierto? Ir procurando mantener, por un lado, la vida del paciente en esa fase aguda y segundo, no permitir que, pues que haya un deceso y que no se deteriore el paciente. Entonces el diagnóstico es fundamental para el tratamiento. Después de eso tenemos que tratar la fase aguda o crítica de la enfermedad. Como estamos dentro de los errores innatos del metabolismo, aunque estas descompensaciones metabólicas se cumplen en otras enfermedades huérfanas, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de errores innatos del metabolismo. Esa fase aguda metabólica que generalmente lo más frecuente que incluye es deshidratación, acidosis metabólica o alcalosis metabólica o una compensación de ambas, hipoglicemia y los trastornos electrolíticos. De hecho, muchas veces, una vez se solucione la descompensación metabólica, entonces el paciente mejora de manera importante o drásticamente las manifestaciones clínicas. Pero ojo, ahí hay que tener un punto muy en cuenta, porque muchas veces al tratar esta descompensación metabólica, a veces el grupo de salud se tranquiliza, no profundiza sobre el origen de esa descompensación metabólica, y es así cuando se empiezan a presentar otros eventos. Y por supuesto, como la mayoría de estas manifestaciones que estoy mencionando pueden ir deteriorando órganos o sistemas, ¿cierto? Como el sistema nervioso. Entonces, por eso es muy importante sospechar cuando tenemos estas manifestaciones que podemos estar frente a un error innato del metabolismo.
Lo tercero que hay que hacer, bueno, una cosa que se me olvidó decir aquí de lo de la descompensación. Esto lo va a repetir durante todo el curso. O en el momento en que usted esté sospechando un error innato del metabolismo, usted inmediatamente no tiene que hacer el diagnóstico total, porque entre otras no existe una prueba que en media hora le diga a usted que tiene eso. Hay unas manifestaciones clínicas para algunas de las enfermedades que son muy típicas, y entonces tiene esa sospecha clínica, esas manifestaciones clínicas le pueden ayudar a usted a hacer el diagnóstico, pero siempre se necesitan todas esa serie de pruebas escalonadas de menor a mayor complejidad para hacer el diagnóstico final. Y otro punto importante es no esperar a tratar el paciente hasta que se tenga el diagnóstico final. Bien, entonces aquí viene otro punto muy crítico, y es que si bien usted está manejando la descompensación, dependiendo la concentración, como vamos a ver, por ejemplo, aquí mencionamos el amoníaco o el ion amonio, que es uno de los que se presentan en muchas enfermedades. Hay que decirlo que no solamente en errores innatos del metabolismo, sino en otras enfermedades, pero sabemos que el ion amonio o algunos ácidos son supremamente neurotóxicos, son tóxicos. Entonces, como de todas maneras hay que permitir que haya una, que se dé el mecanismo de los alimentos, de los medicamentos y de los esquemas o protocolos o algoritmos que esté haciendo. Hay que pensar en que irremediablemente usted no va a poder, por ejemplo, en niveles muy altos de amoníaco, simplemente con los desintoxicantes sacar ese amonio. Entonces usted inmediatamente, existen ya, como lo vamos a ver ahorita, pues unos niveles que usted dice, sí o sí, a pesar de que le estemos haciendo la otra cosa, hay que hacerle o plasmaféresis o diálisis, bueno, una serie de conductas no solo farmacológicas, sino físicas. Ahora, ya cuando estamos hemos manejado esto, es interesante recordar que como estamos hablando del metabolismo, estos metabolismos tenemos que pensar que pueden estar relacionados con moléculas pequeñas o con moléculas complejas, pero que están relacionadas con combustibles, es decir, con carbohidratos, con lípidos, con proteínas, con nucleótidos. Por esta razón, como vamos a ir viendo cuando veamos los grupos de enfermedades por combustible, por molécula, entonces una de las estrategias más difundidas es parar la ingesta de ese individuo, ¿cierto? Recordemos que las presentaciones más agudas y más críticas, o las presentaciones más devastadoras en los errores innatos del metabolismo, se dan en la etapa neonatal o en los primeros meses de vida, semanas y meses de vida. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta que si el niño, el neonato o el niño que está en las primeras semanas o días de vida está en crecimiento y desarrollo, entonces no se puede dejar indefinidamente esa ingesta, ¿cierto?, de carbohidratos o proteína o de la leche, si se está alimentando de la leche materna o de la fórmula que le estén dando, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que si alguno de estas macromoléculas está implicado, entonces prevenir que no haya un deterioro o se precipite la muerte. Aquí es importante recordar entonces que
el tratamiento en los errores innatos del metabolismo, como en las enfermedades huérfanas, los tratamientos se hacen con un grupo interdisciplinario. Y entre ellos aquí coge una posición muy importante el nutricionista. Desafortunadamente, no muchas nutricionistas eh, pues están orientadas hacia los errores innatos del metabolismo. Pero para quienes se vayan a ir por este camino, por ejemplo, yo hice un diplomado en el INTA de Chile para el diagnóstico y tratamiento de errores innatos del metabolismo. Entonces, ahí la nutricionista, ¿cierto? Tiene que ir de la mano con el neonatólogo, con el pediatra, con el neuropediatra, para que una vez se le restrinja la ingesta, ¿cierto? Ya hay unos protocolos de acuerdo a las manifestaciones clínicas, entonces ya para darle sea leche diluida o para darle carbohidratos o proteínas o aminoácidos. Bien. Eh, olvidaba decir entonces que dependiendo del país, hay algunos países que tienen 24, otros 36 horas, ¿cierto? Donde se para la ingesta total, se mantiene con líquidos simplemente el infante. Pero no se recomienda más de 36 horas dejar el infante sin alimento. Recordemos que está en crecimiento y desarrollo. Entonces, ya habíamos visto que los errores innatos del metabolismo, entonces tenemos que esa deficiencia de la enzima o el problema en el transportador, recordemos que la mayoría de los errores innatos del metabolismo están implicados en enzimas que están deficientes. Pero esa deficiencia de esa enzima puede causar acumulación de algunos metabolitos, deficiencia de otros metabolitos o incluso ausencia. Generalmente los que están con ausencia son incompatibles con la vida y rápidamente se mueren los pequeños. De este artículo es muy interesante porque siempre que se va a hablar sobre lo que se sabe de los errores innatos del metabolismo, uno de los puntos es sobre el tratamiento. Tenemos que decir que gracias a los hallazgos que se hicieron desde mediados del siglo pasado, como vamos a ver con la fenilcetonuria, hoy en día ya estamos a las puertas de nuevas tecnologías como los RNA, las tecnologías de RNA de interferencia, tenemos la nanotecnología, tenemos incluso algunas pruebas de terapia celular. Entonces, es un reto y es promisorio el futuro para estas enfermedades con respecto a los tratamientos. Ahora, en cuanto a los medicamentos, también parece que vamos a tener un gran cambio, eso les va a tocar a ustedes, porque ahora estamos migrando hacia la medicina personalizada o medicina de precisión. Y eso se cruza también con la farmacogenética. Porque aunque bien sabemos que en algunas de estas enfermedades ya existen, por ejemplo, las terapias de reemplazo enzimático, siempre que hablamos de ellas, pues siempre se habla de lo positivo y los beneficios, pero también se sabe que hay algunas cosas que todavía están por descubrir, por desarrollar, por mejorar en estas terapias. Bueno, entonces aquí es
articulado con esto, ¿cierto? Hay que, todavía es un desafío y más en este grupo de enfermedades, pues todos los datos que necesitamos para poder mejorar los tratamientos. Vamos a hablar un poquito, este es de uno de los artículos que se ha vuelto un clásico, ahí se los dejo en la plataforma, para errores innatos del metabolismo. Esto es de unos, ustedes lo pueden ver ahí, hay una serie de protocolos que sacaron en la Asociación Española de Enfermedades Huérfanas y Errores Congénitos del Metabolismo. Entonces, vamos a mirar entonces el tratamiento de emergencia. Y esto aquí, no solamente hablamos de emergencia en los pacientes que son para primodiagnóstico, o sea, la primera vez que se va a hacer el diagnóstico, sino también para los pacientes que ya están diagnosticados, pero que tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, que con el crecimiento de desarrollo hacen, por ejemplo, un recambio metabólico que los lleva a una crisis aguda y por lo tanto tienen que recurrir a emergencias. También tenemos que cuando tienen, por ejemplo, una vacuna, pues en la vacunación o un trauma o una otra comorbilidad, pueden llevarlos a emergencia. Entonces, cuando están en un estado muy crítico, ¿cierto? Lo más importante entonces es dirigirse hacia la ventilación, circulación y el equilibrio electrolítico. ¿Y por qué estos tres pilares? Porque si usted no hace mejor el desbalance electrolítico, pues esto va a llevar a que la ventilación y la circulación pueda ser afectado. Entonces son tres pilares que tienen que ir de la mano. De otro lado, si en un momento determinado, mucho más cuando no se conoce el diagnóstico, pues hay que entonces evitar el catabolismo y sobrecarga, sobre todo cuando se está sospechando de problemas que tienen que ver eh, con, con aminoacidopatías. Las vitaminas son una clave en los, no solamente en los eventos de emergencia, sino durante todo el desarrollo de la enfermedad, porque recordemos que muchas de las enzimas utilizan coenzimas y cofactores, de tal manera que las vitaminas, recordemos que son el sustrato, los precursores de de esos cofactores y coenzimas. Entonces, desde el punto de vista enzimático, una de las estrategias que más frecuentemente se hace es aquellas enzimas, como se supone que están deficientes, entonces se les da una sobredosis, una carga más grande de vitamina, como para que las pocas moléculas o las que funcionen lentamente entonces tengan como funcionar. La eliminación del metabolito, que lógicamente existen desde las químicas hasta las mecánicas. Las químicas entonces son los medicamentos que le ayudan a eliminar a ustedes ciertas sustancias, como habíamos puesto ejemplo, lo vamos a ver ahorita más adelante, el amoníaco, o vías alternas como es, por ejemplo, entonces la hemodiálisis, o en algunos casos las flebotomías, etc. Bueno, existen como varias posibilidades terapéuticas en los errores innatos del metabolismo. La meta pues es entonces la recuperación de la homeostasis, y cuando decimos homeostasis es la homeostasis completa del metabolismo, porque
podríamos o vamos a ver durante algunas de estas enfermedades que cuando usted está colocando el tratamiento incluso específico para la enfermedad, pues puede desbalancear otra vía o otro metabolismo, ¿cierto? Que lo puede llevar a complicar, ¿cierto? Por ejemplo, tratamientos que se hacen con glucosa, entonces pacientes que tienen problemas con la insulina, por ejemplo, algún tipo de diabetes, entonces hay que modificar los protocolos, entonces por eso es tan importante eso. Entonces, para esto, las manifestaciones clínicas que son fundamentales, porque esas manifestaciones clínicas son las que van a orientar cómo va a ser el manejo, qué terapia farmacológica se va a hacer y que en un momento determinado si hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica. Eh, ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando hay problemas de hidrocefalia, ¿cierto? O cuando hay un problema hepático, una hepatomegalia, una falla hepática aguda, entonces hay que hacer intervenciones quirúrgicas. Y en esta que es las que más nos vamos a centrar, que son los tratamientos, ya cuando sabemos que está implicada alguna vía bioquímica. Entonces, con respecto a eso, está la restricción del sustrato, es decir, si hay que restringirle o carbohidratos, o lípidos, o, o proteínas, etcétera. El uso de vías alternativas metabólicas, porque lógicamente recordemos que el metabolismo es una red. Entonces, si nosotros no podemos obtener cierto tipo eh, eh, queremos un objetivo determinado, ¿cierto? Porque estamos sospechando, por ejemplo, algo de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con glucosa, y sabemos que la glucosa es un combustible que es muy importante para nuestra homeostasis. Entonces, hay que mirar cómo puedo jugar yo con las diferentes vías para mantener ese paciente en homeostasis. Las actividades enzimáticas, pues desafortunadamente, esas actividades enzimáticas que generalmente están eh, deficientes en su gran mayoría, entonces existen algunos tratamientos, como vamos a ver, que son las terapias de reemplazo enzimático. Y el reemplazo del producto diferente es cuando entonces, como está interrumpida la vía, los metabolitos intermedios que continúan en la vía, ¿cierto? Muchas veces se le pueden brindar al paciente. Bueno, eh, cuando tenemos ya, o sea, patologías que tienen que ver con alteración de estructura o función de órganos, entonces pues se hace que las nuevas terapias, ¿cierto? Las terapias celulares o terapias biológicas y el trasplante de órganos que sigue siendo vigente. Tenemos desde el trasplante de médula ósea hasta el trasplante de hígado, riñones, etcétera. Bueno, con respecto a las alteraciones de estructura y función de una proteína, ¿cierto? Básicamente, aunque esto pues aquí dice proteína, pero eso también sirve para carbohidratos y para otros combustibles, ¿cierto? Como les decía, las vitaminas, ¿cierto? Por su interacción y su actividad como coenzimas o cofactores. Cuando estamos hablando de proteína, tenemos que pensar en que nosotros tenemos unos aminoácidos esenciales y unos no esenciales. Entonces, cuando se hace esa restricción proteica, ¿cierto? Hay que restringir
el o los aminoácidos que están implicados en la vía defectuosa. Pero tenemos que compensar los otros aminoácidos, ¿cierto? Que vamos a suprimir, por ejemplo, con la restricción de proteína. Bien. En cuanto a los tratamientos, recuerden, pues como este artículo ya es viejito, se habla es variante génica, ¿cierto? Entonces tenemos lo que es las terapias génicas, las nuevas terapias de nanotecnología, las terapias, incluso ahí están las mismas terapias celulares, las terapias de RNA. Bueno, vamos a entrar ahora a ver algunos aspectos que tienen que ver con la corrección del desbalance metabólico. Entonces, cuando tenemos un desbalance metabólico, tenemos que recordar que tenemos una acumulación de un sustrato que es tóxico. Tenemos que estimular o provocar el bloqueo de esa parte de la vía que está provocando esa acumulación o de ese sustrato tóxico, que es lo que está llevando al desbalance. Tenemos que hacer la suplementación de lo que nos está faltando, tanto por el daño mismo in situ del individuo como por la manipulación que estamos haciendo. Y el uso de fármacos que van a ayudar a sea una de las estrategias anteriores o varias. Hablamos entonces de la importancia de la nutrición en el manejo nutricional en estos pacientes. Entonces, hay que pensar que cuando están en el estado crítico, en estado de emergencia, ¿cierto? E incluso de cuidados intensivos, entonces hay que pensar en la hidratación y en el equilibrio ácido-base. Aquí quiero recordarles la importancia en la que van de la mano el diagnóstico y el tratamiento, porque usted tiene que estar midiendo los paraclínicos que le indiquen cómo está, por ejemplo, ese equilibrio ácido-base para ir haciendo ese soporte. Miren, por ejemplo, la cetoacidosis. La cetoacidosis lleva a una deshidratación. Entonces, hay que manejar no solamente la hidratación, sino la cetosis. O acidosis que no solamente son causadas, por ejemplo, por esa cetoacidosis, sino por otros metabolitos, ¿cierto? Ahí lo más importante es el manejo del pH, ¿cierto? ¿Cómo vamos a manejar esa acidosis que está sufriendo nuestro paciente? Recordemos que decimos que una acidosis es severa cuando es menos de 7,1, ¿cierto? Y tenemos un bicarbonato menos de 10 mili equivalente litro. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues entonces se va a manejar con bicarbonato intravenoso. Recuerden que todo esto es con la asistencia de un grupo interdisciplinario. Ahora, en cuanto a la nutrición, ¿cierto? Se pueden utilizar incluso los diferentes tipos de nutriciones que sean exfoliantes de esos metabolitos tóxicos. ¿Qué significa eso? Muchos de esos compuestos entonces unos se van a eliminar por orina, otros por materia fecal. Entonces es un mecanismo que se puede utilizar para desintoxicar nuestro paciente. Cuando la alimentación entonces ya ha sido adecuada, está compensada, o por el contrario, cuando está muy comprometido nuestro paciente, hay que pensar que esa alimentación, una vez
visto los parámetros de alimentación que hay que darle al paciente, entonces hay que utilizar catéter central para la alimentación parenteral. Y eso, a ver, esto que estamos haciendo, este soporte nutricional, incluso no solamente es, o sea, para errores innatos del metabolismo es fundamental, porque pues sabemos que hay algo del metabolismo que está afectado, pero casi que para cualquier este protocolo está dado para pacientes en cuidado intensivo. Ah, bueno, se me olvidó decir que esa nutrición que estamos haciendo para esfoliar o sacar el tóxico, ¿cierto? Eso todo va a ir dentro de esa alimentación parenteral, porque recuerden que podemos utilizar algunos alimentos con este objetivo. La nutrición parenteral entonces igualmente va a ser escalonada y eso va a estar de acuerdo al diagnóstico del paciente, ¿cierto? Pero además de la mejoría que va teniendo y que se puede evidenciar no solamente por la clínica, sino por los hallazgos de laboratorio. Entonces, inicialmente esa nutrición parenteral, ojo que venimos de haber hecho un procedimiento que fue haber restringido la alimentación para empezar a mirar cuando no sabemos que tiene diagnóstico, porque pues si está relacionado con la glucosa, pues darle glucosa puede significar la complicación e incluso la muerte. Entonces hay que jugar un poquito con eso. Ahorita que más adelante que vamos viendo algunos ejemplos, lo van a poder entender. Y más aún cuando vamos viendo cada uno de los grupos de enfermedades. Entonces, esa glucosa tiene que generalmente se da entre el 15 al 20%. Miren que algunas veces vamos a tener que utilizar insulina porque a veces esa concentración de glucosa nos va a dar unos picos, de hiperglicemia. Entonces se puede tratar con insulina dependiendo la edad y el protocolo que se tenga en cada hospital. Hoy en día también se maneja con metformina. Los lípidos parenterales se dan más o menos al 20%, ¿cierto? Después de que se ha iniciado la parte con glucosa, recordemos que ahí cuando no se sabe el diagnóstico, ¿cierto? Se va a ir colocando cada uno de los combustibles y de acuerdo al cambio y a las manifestaciones que haga el neonato o el paciente o el niño, entonces se va escalonando. Fíjese que aquí hacemos énfasis en lo que tiene que ver con defectos de la beta oxidación, porque cuando usted da esos lípidos, pues puede incrementar la crisis. En cuanto a la alimentación enteral, aquí estamos hablando de una vez de ese estado crítico y donde hay un diagnóstico presuntivo, ¿cierto? Ni siquiera tiene que ser el diagnóstico final, pues recuerden que estos protocolos se han sacado en países desarrollados donde tienen la posibilidad incluso en 5 días dar un diagnóstico, pero no es el caso nuestro. Pero bueno, en todo caso, esa alimentación enteral, entonces se empieza a los 3 o 4 o 5 días de ese diagnóstico. Se puede empezar entonces con polímeros de glucosa, de ácidos grasos, ¿cierto? Y a veces podemos hacer un poquito de proteínas o de algunos tipos de aminoácidos. Esa suplementación generalmente va a incluir vitaminas, por lo que les había mencionado anteriormente. Hay unas que generalmente siempre van a ir como batería,
algunos protocolos incluyen vitamina B12, B9, B6 y B1. O sea, esas son las mínimas que, que inicialmente pues se colocan, lo mismo que la carnitina. Y en cuanto a los aminoácidos, pues hay que tenerlos con mucho cuidado porque a veces es un poquito más complejo. Por eso cuando les decían el diagnóstico, la importancia, y que desafortunadamente en nuestro país somos, creo que a veces muy ignorantes al pensar que ya las pruebas de tubo, las pruebas cualitativas no sirven, porque un niño que está en crecimiento y desarrollo, dejarlos muchos días sin los aminoácidos esenciales, pues puede tener consecuencias en ese crecimiento y desarrollo. Entonces, por la gracia existen una serie de... ay, espere, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, afortunadamente existen unas serie de productos eh, que una vez se hace el diagnóstico, se hace entonces la mezcla de estos productos, es decir, que tiene todos los alimentos que necesita el infante, ¿cierto? Excepto el metabolito que esté implicado o el compuesto o la macromolécula que está implicada. Algunos de ellos, como no es tan severo, se hace mezcla de esas fórmulas, ¿cierto? Y leche materna diluida. Pero tienen que hacer la nutricionista, hace esos cálculos. Recuerden que de todas maneras la proteína, la leche materna tiene, pues tiene grandes beneficios en el infante, entonces hoy en día la tendencia es hacerlo mezclado. Aquí les muestro algunos de los ejemplos. Este es para enfermedades del ciclo de la urea, ¿cierto? Entonces mire que aquí nos muestra, esto aquí lo llaman leches, pues, pero en otros países les dicen fórmula, son como las leches normales que se venden para los niños, solamente que fíjense que van a tener entonces los carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ¿cierto? Aquí nos dice más o menos cuánto, pero entonces va a tener eh, todos los componentes que nos mantengan esa homeostasis del chiquito, pero además que la proteína, darle esos aminoácidos que no van a hacer que el problema, que recordemos que en el problema del ciclo de la urea es que el metabolismo, el exceso de metabolismo de aminoácidos, ¿cierto? Hay que restringírselos porque si no se va a activar el problema del ciclo de la urea. Pero pues existen una gama, aquí vemos para muchas enfermedades, hay varios laboratorios que ofrecen esto. Estos tarritos más o menos valen entre 500 y 800 mil pesos, más o menos duran unos 10 a 15 días. Son costosos. En la actualidad, para afortunadamente por nuestra ley de enfermedades huérfanas, el sistema incluye esto. Sin embargo, a pesar de eso, a veces se tiene problemática hay problemática con el sistema de salud para darles adecuadamente, pero bueno, existen en lo importante. Problemática con sobre todo con los que tienen que ver con proteína, es que generalmente estos leches o suplementos son de muy mal palataje, es decir, saben muy mal, huelen muy mal, entonces a veces es muy difícil la adherencia tanto del niño como de los padres incluso.
También existe, por ejemplo, aquí tenemos el aceite de Lorenzo, que es una de las alternativas para la leucodistrofia. Y puse esto del aceite de Lorenzo porque fíjese que en nuestro país tenemos un gran problema porque el aceite de Lorenzo tiene un registro en VIMA como alimento y no como medicamento. Entonces cuando lo envían, pues vamos a ver si este año nos acompaña un paciente con leucodistrofia que ya es médico y pues se ha estado en esa problemática con el aceite de Lorenzo. Actualmente se está buscando el trasplante de médula, pero pues cada país tiene una normatividad y esto a veces se vuelve complejo. O por ejemplo con el aceite de Lorenzo también hay un grupo de científicos que están a favor del aceite de Lorenzo y otros que no. Entonces esto tiene una gran diversidad en todos los ámbitos que a veces que se convierten en barreras para el acceso a los pacientes al tratamiento. Mi posición personal es que a pesar de que los artículos científicos dicen que el aceite de Lorenzo no mejora el pronóstico de vida, sino que parecería simplemente mejorar la aparición retardar un poco la aparición de las secuelas que va dejando. Pero pues igual yo diría que hay que darle lo que hay en el mercado y pues si no le funciona pues se le quita, pero si le funciona uno va. También hoy en día hay una gama de productos como por ejemplo este tipo de harinas que son para poder pues como darle opciones a los pacientes, ¿cierto? Para hacerles como más fácil la alimentación, porque realmente en estos niños eso a veces se vuelve una problemática. Hoy en día pues afortunadamente ya se sacan así como especies de juguitos, gomitas, bueno, hay una serie de cosas que se han ido desarrollando desde la industria y se los pongo porque ojalá que alguno de ustedes de pronto se dedique a esto y se puedan desarrollar muchas cosas. Yo hubo un tiempo que estuve trabajando con unos pacientes sin cuidadores para tratar de desarrollar con ellos como recetas. Eso sería muy importante, pero pues desafortunadamente a veces cuando queremos abarcar tanto y la gente finalmente queda ahí como en el medio de eso sin desarrollar, pero eso sería muy importante. Ahorita antes de, ay bueno, no lo tengo aquí, lo tengo en la U, pero por ejemplo en Chile tienen un cuadernito para los pacientes con problemas en los aminoácidos donde es un librito de recetas para pacientes con problemas con metabolismo de aminoácidos. Bueno, vamos a entrar a otra parte que tiene que ver con el tratamiento, pero al mismo tiempo con la alimentación. Porque, es decir, por ejemplo, aquí pongo algunos ejemplos. Los ejemplos como más ilustrativos y que le pueden hacer uno entender la respuesta a la restricción de sustratos, que es una de las formas que se maneja en casi todos los errores innatos del metabolismo y que desafortunadamente hay muy baja adherencia porque tenemos muy poca educación en esto. Entonces aquí les pongo unos ejemplos. Miremos por ejemplo la hiperfenilalaninemia y la fenilcetonuria. Después vamos a ir viendo cada una de esas enfermedades, pero recuerden, saquen por allá su información cuando vieron el metabolismo de la fenilalanina. Recordemos que por la vía de la fenilalanina, esa fenilalanina, por la fenilalanina hidrolasa, ¿cierto?
se convierte en tirosina. Entonces ahí tenemos dos puntos a resolver con eso. Uno es que hay que disminuir la fenilalanina porque no hay cómo metabolizarla, y entonces la fenilalanina y sus productos, la forma como se eliminan en sangre, se convierten en tóxicos. Y dos, el aminoácido que es el producto de la reacción, la tirosina, se convierte, pasar de ser un aminoácido que no es esencial, se convierte en esencial, o sea, es semiesencial. Pero además de eso, tenemos algunas fenilalaniniemias que son, o fenilcetonurias, que son por la deficiencia de biopterina, es decir, por la coenzima que necesita la fenilalanina hidrolasa. Entonces, en ese sentido, el tratamiento nutricional es disminuyendo la fenilalanina y aumentando la tirosina. Pero además hay que suplementar la tirosina, ¿cierto? Aquí no está, pues, porque no estamos hablando de la deficiencia de la deficiencia de la coenzima, ¿cierto? Pero si no, habría que darle la biopterina. Bien. Y ahí es muy sencillo porque en ese caso, dándole la biopterina, entonces pues puede tener completa, pues puede consumir completamente normal los alimentos ricos en proteínas, sobre todo aminoácidos esenciales. Me gusta poner también, recordemos que como por esa misma vía está la tirosinemia tipo 1 y tipo 2, fijémonos que dependiendo el punto en el que esté la deficiencia, entonces la conducta es diferente. Miremos que en la tirosinemia tipo 1, que pues está más abajo de la vía, ¿cierto? Tenemos entonces que disminuir la fenilalanina, aumentar proporcionarle la tirosina, pero además de eso, como la enzima que está implicada, al ser metabolizado, crea unos metabolitos que son supremamente hepatotóxicos, como es la succinilacetoacetona. Entonces hay que darle un suplemento que es la nitisinona, NTBC, nitisinona, que nos va a ayudar a eliminar ese compuesto. Tenemos otros que no tienen, como estos que tenemos acá, que no tienen ni siquiera ningún tipo de tratamiento más que la restricción alimentaria, que es una de las razones por las que yo me dediqué a estas enfermedades. Les cuento eso. Porque a mí me pareció grandioso cuando yo empecé a estudiar bioquímica que pudiera existir un grupo de enfermedades que con solo restringir un alimento o un aminoácido hiciera la diferencia entre un niño normal y un niño retardado mental, o un niño sano y un niño enfermo, o un niño normal y un niño discapacitado. Entonces por eso me dediqué. Y aquí está, por ejemplo, lo que es la enfermedad de Jarabe de Arce, ¿cierto? Aquí está implicado un complejo enzimático que metaboliza la valina, la isoleucina y la leucina. Pero hay que tener en especial cuidado con la leucina, porque la leucina hace, al metabolizarse, ¿cierto? O pues, perdón, no al metabolizarse, sino al quedar bloqueada la vía, se producen otros metabolitos como la isoleucina y la leucina misma, que son supremamente tóxicas. Entonces hay que disminuir la leucina. Y como además estos aminoácidos son aminoácidos ramificados y son esenciales, entonces hay que manejarlos. Pero además de eso, ese complejo para su funcionamiento necesita la vitamina B1. Y se saben que hay unos que son lo que se llaman los respondedores a la tiamina y los no respondedores. Para el caso de Colombia no tenemos cómo hacer esa caracterización,
Entonces aquí por protocolo simplemente a todos los niños que tienen una enfermedad y se sabe cuál es la coenzima o cofactor, se les da ese, esa vitamina, ¿cierto? En este caso la vitamina B1, o sea, la tiamina y la glicina, ¿cierto? La glicina lo que nos va a ayudar es como a eliminar eh, los excesos de, junto con otro medicamento que se le va a dar. Acuérdense que aquí estamos hablando es de suplementos, ¿cierto? Pero lo vamos a ver cuando veamos la enfermedad. Bien. O por ejemplo algo que de pronto muy frecuentemente ustedes van a poder ver, porque realmente es una enfermedad que es bueno, estas también entre nosotros. Eh, o sea, la acidemia isovalérica, ¿cierto? Es la homocisteinuria, ¿cierto? Sobre todo que la homocisteinuria es una enfermedad que es autosómica recesiva, entonces el comportamiento y las manifestaciones clínicas en los pacientes es diferente cuando es homocigoto que cuando es heterocigoto. Y cuando es heterocigoto, el grave problema es que pueden ser personas como ustedes y como yo, ¿cierto? Pero entonces pueden presentar problemas cardiovasculares y eso puede dar incluso una muerte temprana. Por eso es tan importante caracterizarlo, o sea, diagnosticarlo lo más pronto posible. Acuérdense que ese es la clave en las enfermedades huérfanas, en los errores innatos del metabolismo. El diagnóstico oportuno, precoz, para el manejo, tratamiento, diagnóstico, manejo y tratamiento de las enfermedades. Bueno, entonces aquí, ¿cierto? Además es decir, por el metabolismo, recordemos que la metionina es un aminoácido esencial muy utilizado para muchas cosas en nuestro organismo, ¿cierto? Y esa metionina se va a convertir en homocisteína. Entre esa producción de metionina y homocisteína se va a producir un compuesto que es muy importante, que es el SAM, el S-adenosilmetionina. Resulta que la metionina, lo que al convertirse en homocisteína, la estructura, luego lo vamos a ver cuando veamos homocisteinuria, pero es como para que ustedes se vayan metiendo en todo este mundo y entiendan por qué no leer y leer ahí tablas. Entonces, la metionina pasa estructuralmente es igual a la homocisteína, la única diferencia es que una tiene un grupo metil y el otro no. La homocisteína no carece, pero como es tan importante tanto la metionina como el S-adenosilmetionina, porque el S, o sea, SAM, el S-adenosilmetionina, pues es un transportador de ese grupo metilo que necesitamos, es un precursor muy importante para muchas reacciones del organismo. Entonces, reacciones no, y producción de muchos compuestos fundamentales en nuestro metabolismo. Entonces, la homocisteína, ¿cierto? Se tiene que volver a metilar. Y para metilarlo, entonces se necesita la vitamina B12 y el ácido fólico. El ácido el tetrahidrofolato, el metil tetrahidrofolato le pasa ese grupo metilo a la vitamina B12 y la vitamina B12 se lo entrega a la homocisteína y de esa manera vuelve y queda como metionina. Entonces, fíjense que aquí, pero además, después de homocisteína, ¿cierto? Se convierte en cisteína, en cistationina y luego en cisteína. Y la cisteína sabemos que es muy importante para la formación de colágenos, de muchos, de tejidos, etc. Entonces, como tenemos que disminuir la metionina, tenemos que dar suplemento de cisteína, ¿cierto? Y entonces en esas vitaminas, ahí tenemos que dar ácido fólico, vitamina B12
y la enzima, que es la beta-cistationina sintetasa, entonces requiere de piridoxina, que es la vitamina B6, ¿cierto? El PLP, piridoxalfosfato. Bueno, y así ahí vimos de aminoácidos, pero también existen, por ejemplo, en lo que tiene que ver con carbohidratos, como en las galactosemias, donde tenemos irremediablemente que eliminar la galactosa y todas las verduras y alimentos que sean ricos en galactosa. Entonces ahí hay que dar una suplementación del calcio, porque una de las fuentes más importantes son, por ejemplo, los lácteos. Y muchas de las verduras que tienen calcio también tienen galactosa, entonces hay que dar la suplementación del calcio. O tenemos, por ejemplo, en los lípidos, ¿cierto? En los lípidos hay que disminuir los ácidos grasos, pues dependiendo si es de cadena corta, larga o media, bueno, dependiendo, ya lo veremos luego. Pero entonces recordemos que la carnitina es muy importante para ese metabolismo, ¿cierto? Y vamos a tener a veces implicados sistemas complejos enzimáticos que van a necesitar ese ácido pantoténico, entonces hay que suplementarlo. Bueno, vamos a empezar a ver, aunque les hablé un poquitito de eso, pero vamos a empezar como a ver las diferentes posibilidades de tratamiento que tenemos, las más accesibles a pesar de que sean tan costosas y que de alguna manera son específicas. Entonces, lo que les muestro aquí no vamos a, pues a detallar sobre la parte metabólica que es, sino que les introduzco para que nos vamos hacia el tratamiento. Entonces tenemos, esto es la sigla en inglés de una enfermedad que se llama enfermedad con orina olor a jarabe de arce, o sea, Disease Urine Syrup Maple, ¿cierto? Entonces resulta que estos son 3 aminoácidos, valina, isoleucina y leucina, ¿cierto? Y aquí tenemos una enzima que un complejo enzimático que nos va a ayudar a catabolizar esas enzimas. Entonces ese complejo enzimático está dañado y por lo tanto entonces se interrumpe la vía y vamos a tener por un lado aumento de estos 3 aminoácidos, de algunos derivados como les dije de la isoleucina, pero además de eso se nos van a aumentar alfa-cetoácidos porque aquí ocurre una transaminación y estos aminoácidos se convierten en cetoácidos que son los que dan esa cetoacidosis. Pero además de eso, ¿cierto? Tenemos que a nivel cerebral tenemos un transportador que es el LAT1, ¿cierto? El transportador de L-aminoácidos 1. Y ese transportador por aquí pasan todos los aminoácidos, sobre todo los aminoácidos esenciales que son tan importantes, muchos de ellos son precursores para producción de neurotransmisores, de compuestos, de hormonas, bueno, etcétera. Por ejemplo, la tirosina para la producción de dopamina, triptofano para la producción de serotonina, melatonina, bueno, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Pues como está aumentado la leucina, la isoleucina y la valina, en especial la leucina y sus derivados como la norleucina o isoleucina, aloleucina. Entonces, ¿qué sucede? Eso es como cuando hay una puerta, ¿cierto? Y si es un grupo donde hay muy poquitos niños y muchas niñas, pues lo que más va a pasar son niñas y no niños. Eso pasa acá. Este transportador, como hay mucha leucina, entonces pasa mucha leucina y los otros aminoácidos, pero pasa poca tirosina y triptofano, pues este es en este ejemplo, ¿cierto?
Y entonces, pero además no van a pasar todos los otros que son súper importantes para el crecimiento y desarrollo neuronal, y por lo tanto eso es lo que va a provocar ese daño cerebral. Y eso va a llevar entonces a ese estado crítico. Entonces, viene la terapia nutricional intensiva. Estas enfermedades generalmente sus presentaciones más agresivas. Cada enfermedad, como ya les había mencionado en otras clases, están, están formas, otras tienen tipos, otras tienen presentación, bueno. Pero todas esas formas o presentaciones de la enfermedad, las más agresivas, las más fuertes, las más agudas, se presentan sobre todo en los primeros días o semanas del infante. Entonces, estos niños rápidamente entran a cuidados intensivos, ¿cierto? Y hay que hacerles plasmafer y toda la cuestión, y más en eso. Entonces, cuando un niño se sospecha eso inmediatamente, ya aquí seguramente, es una foto de Chile, ¿cierto? Entonces, muy seguramente estos chicos ya le hicieron las pruebas cualitativas y se dieron cuenta pues que no era por el lado de lípidos, de carbohidratos, ¿cierto? Y entonces sabían que era por el lado de aminoácidos, entonces suspenden la proteína tanto oral y enteral, le hacen un mantenimiento hacia el mantenimiento energético y lo hacen con lípidos y le hacen esa nutrición parenteral. Ojo, yo les voy a preguntar en el examen que cuántas kilocalorías, no, eso es para las nutricionistas, ¿cierto? Pero usted sí debe saber que hay que hacer una nutrición parenteral basada en lípidos. Pero que además, como le están, ya cuando le hacen el diagnóstico que tiene la enfermedad de orina de jarabe de Arce, entonces la isoleucina y valina no se la restringen totalmente, ¿cierto? Recordemos que está en crecimiento y desarrollo, lo mismo la glutamina y la alanina, ¿cierto? Mire que ahí le estamos dando aminoácidos que le están ayudando a compensar ese metabolismo. Sabemos entonces que hay que disminuir, ya les había dicho eso, tenemos que disminuir, el objetivo de esa terapia que acabamos de ver es entonces disminuir la leucina para evitar que haya esa norleucina o aloleucina, dependiendo de lo lea, ¿cierto? Necesitamos mantener la valina y isoleucina porque está en crecimiento y desarrollo, pero además los niños tienen que ir ganando peso. Entonces por eso se le da los lípidos. Y tenemos que evitar que no vaya a ser una hiponatremia. Bien. Ahora, este chico ya después de que salga de este estado crítico tiene que hacer una dieta que es nutricional, crónica y vitalicia. Pero eso tiene que irse adecuando con la talla, la edad, la talla, el peso, ¿cierto? Es decir, no, estos niños no es que les hicieron una dieta y ya para toda la vida, no. Ellos ya cuando están adultos, dependiendo de los valores de los metabolitos implicados, les van subiendo o bajando, ¿cierto? Pero es fundamental los primeros años de vida porque hay que irles adecuando la dieta. Entonces, por ejemplo, como las proteínas de origen animal tienen sobre todo aminoácidos esenciales, entonces hay que quitarle esos alimentos y hay que darle una dieta donde la leucina esté restringida, ¿cierto? A estos chicos en algunos países están las fórmulas o leches, que son los tarritos que le mostré, y la leucina se convierte en ese metabolito o biomarcador, ¿cierto? Que le va a estar diciendo cuánto tiene que subirle, suplementarle, bajarle, ¿cierto? En este tipo de enfermedades, ¿cierto? La leche, como es recomendado la leche,
lo que se les hace entonces es darle la leche diluida, ¿cierto? Pero eso ya pues es a criterio del protocolo que tenga cada hospital. Y ya cuando empiezan a comer fuera de la alimentación materna o en las fórmulas, ¿cierto? Entonces hay que darles frutas, verduras y cereales, pero les tienen que hacer un cálculo porque tenemos frutas y cereales, verduras que, bueno, sobre todo las verduras y los frutos secos y eso tienen, pero eso lo vemos cuando veamos la enfermedad. Aquí vemos entonces estos niños. Esta es la doctora Verónica Cornejo del INTA de Chile, ¿cierto? Estos son niños con enfermedad de jarabe de arce, que adoro esta foto y la mostraré por siempre, porque son niños que estuvieron en este estado gravemente enfermos y hoy en día son profesionales, son niños completamente sanos y por eso los educo a ustedes en esto, porque quisiera y tengo muchas esperanzas de que algunos médicos se dediquen a esto para que tengamos niños así y no niños con retardo mental. Bueno, vamos a pasar a otra parte que es el estímulo de las vías alternativas. Entonces, ese estímulo básicamente, como habíamos mencionado, la mayoría de estas enfermedades entonces están relacionadas con deficiencia de enzimas. Muchas de estas enzimas son complejos enzimáticos que necesitan no solamente una coenzima, sino varias coenzimas, ¿cierto? Entonces, las megadosis o sobredosis, porque para las vitaminas hidrosolubles tenemos el término mejor megadosis, aunque en algunos textos se utiliza sobredosis. Bueno, ya he ido cambiando un poquito. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los ejemplos de la enfermedad, ¿cierto? Y vemos lo que está deficiente, lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, para la fenilcetonuria, que es la hiperfenilalanemia, ¿cierto? Que aquí el daño no es de la enzima como tal, sino que es la enzima que convierte el BH4, o sea, la tetrabiopterina en biopterina, ¿cierto? O dihidropterina, que se llama dihidropterina reductasa. Este, por ejemplo, es una fenilcetonuria de muy buen pronóstico porque simplemente se le da la coenzima, o sea, la BH4 y resuelto. Y el chico o la chica es una persona completamente normal. ¿Cuándo hay que de pronto mirarle? Cuando se embarazan. Las mujeres cuando se embarazan se les aumenta la fenilalanina porque está creciendo el bebecito, entonces hay que hacerle un control, pero el resto están súper bien. O tenemos otras, como por ejemplo las carboxilasas generalmente van a necesitar biotina, entonces se les administra biotina y así pues varios ejemplos. Miremos aquí, bueno, y este que es el ejemplo que traigo que tiene que ver con las acidurias orgánicas, ¿cierto? Con los ácidos grasos, los ácidos orgánicos. Entonces, miremos acá, esto pues lo vamos a ver luego. Tenemos que algunos aminoácidos, como estos que están acá, isoleucina, metionina, treonina, valina, y ácidos grasos de cadena impar, ¿cierto? Cuando son metabolizados se convierten en propionilcoenzima A, luego esto se convierte a metionil, eso es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿cierto? Metilmalonilcoenzima A y luego a succinilcoenzima A. Muy bien. Pero resulta que a veces pueden haber algunos daños que puede ser por esta vía o por esta vía, y entonces se van a acumular esos ácidos como el ácido metilmalónico, el ácido propiónico,
y entonces son los que esos pues van a causar la enfermedad. Entonces en ese tipo de, de patologías, ¿cierto? Perdón, vamos a irnos hacia este lado de acá, ¿cierto? Donde eh, ese daño que tiene que ver con el metabolismo de la cobalamina A por la cobalamina A reductasa, ¿cierto? Entonces, son enfermedades que son de muy buen pronóstico porque una vez se hace el diagnóstico, simplemente se les va a dar la vitamina B12 y la L-carnitina y con eso vamos a mantener compensado nuestro paciente. Miremos aquí de los que les había mencionado tenemos el de la biopterina, ¿cierto? Este es en la fenil que provoca una fenilcetonuria, ¿cierto? Porque la fenilalanina hidrolasa, ¿cierto? Necesita la coenzima y aquí no es esta la que está dañada, sino que es esta que es la dihidropterina reductasa. Entonces simplemente hay que darle el BH4 para que esta enzima funcione bien, ¿cierto? Esto es en la fenilcetonuria normal. Tenemos entonces, por ejemplo, algunas enfermedades, por ejemplo, como esta de la fenilcetonuria, donde se les hace una gama de tratamientos. Tenemos por un lado la restricción nutricional, donde van a haber unos alimentos que sí o sí no puede comer, ¿cierto? Como derivados de proteína animal, frutos secos, lácteos, etcétera. Algunos que se pueden ir comiendo con una dieta guiada por la nutricionista, por el grupo de salud que lo trabaje y los que puede comer. Pero además de eso, como de todas maneras él tiene que consumir aminoácidos, ¿cierto? Entonces se le va a dar, por ejemplo, a algunos niños con fenilalanina, deficiencia de fenilalanina hidrolasa, entonces les dan también BH4 para ayudarle a esa enzima que está un poquito dañada, eso, ¿cierto? También por ejemplo, hay algunas presentaciones donde se les dan otros aminoácidos, porque recuerden cuando les mostré lo del transportador LAT1, ¿cierto? Que como hay una competencia, entonces para evitar que este infante tenga, tenga ese daño neuronal, entonces se le dan esos aminoácidos para que no haya competencia. Bien. Y entonces tenemos niños como estos, ¿cierto? Que son niños que llegan a ser sanos y felices. Vamos a mirar la parte de suplementación o suplementar un producto en déficit, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos lo que habíamos visto en otra tabla, como muchos de los aminoácidos, ¿cierto? Por estar la vía interrumpida se convierten o en aminoácidos esenciales o semiesenciales, como se llaman en algunos textos. El ejemplo clásico que es el de la fenilcetonuria, les voy a pasarme aquí para que lo recuerden, ¿cierto? Si yo interrumpo aquí la vía, la fenilalanina hidrolasa, esta fenilalanina que no la estoy dando, o mejor dicho, no se convierte en tirosina, entonces hay que administrarla. Entonces aquí es el déficit. Entonces ahí, como va a haber una deficiencia de tirosina, hay que dar la suplementación de esa tirosina. Por ejemplo, en las enfermedades del ciclo de la urea, dependiendo del punto, sea por ejemplo el arginin succinato sintasa o el arginin succinato leasa, tenemos que administrar arginina. O si es por el lado de lo que está mitocondrial, que es la carbamoil fosfato sintasa o la ornitin transcarbamoilasa, tenemos que dar como suplementación citrulina. Ya habíamos visto en la homocisteinuria, ¿cierto? Por la vía, por un lado tenemos que hacer la restricción de metionina, entonces por eso ellos tienen problemas óseos. Bueno, y así, etcétera.
Aquí tenemos, bueno, esta es la explicación de eso, ahí les queda para que le den una miradita. Pues de lo de la vida del ciclo láurea. Bueno, aquí vamos a entrar a un punto que se refiere, un ejemplo clásico, cuando las enfermedades o el grupo de enfermedades presentan hiperamonemia, aumento de ion amonio, ¿cierto? Y amoníaco. Entonces recordemos que nosotros tenemos una vía que va a permitir eliminar esos excesos de ion amonio, o sea, del grupo amino, del ion amonio o amoníaco a través de la urea, ¿correcto? Entonces, cuando estas vías están interrumpidas, el caso clásico es las enfermedades del ciclo de la urea, entonces el resultado de eso es que va a haber un aumento del ion amonio. Es decir, el paciente va a tener una hiperamonemia. Entonces ese es el clásico ejemplo para lo que hemos visto durante esta clase. Esos pacientes con hiperamonemia, claro que lo vamos a ver cuando veamos la enfermedad con más detalle, esa hiperamonemia va a producir una encefalopatía hiperamonémica que aumenta la presión intracraneal, edema, etc. Y eso va a ver que va a tener como secuencia que hay una atrofia y un daño cerebral muy importante. Ese ion amonio que es tan neurotóxico tenemos que quitarlo. Entonces, dependiendo del valor que nos dé del ion amonio, vamos a hacer este protocolo. Este casi que es para todo el mundo. Ojo porque pregunto en el examen. Entonces, ese ion amonio, ¿cierto? Si está mayor de 2, lógicamente que se le va a dar el esfoliante, como vamos a ver. Cómo quitarnos, cómo ir quitando el metabolismo a través de un medicamento, ¿cierto? Un esfoliante o desintoxificante, ¿cierto? Eso se lo va a dar, pero de todas maneras el metabolismo mismo del medicamento a veces no alcanza a compensar. Por eso hay que pensar en que en este tratamiento hay que pensar en diálisis, porque realmente cuando se hacen esas hiperamonemias son, como vamos a ver durante el curso, unos casos clínicos donde es por encima de 700, de 800 ese ion amonio. Entonces hay que hacer el tratamiento, ¿cierto? Y hay que pensar cuando están tan altos que hay que hacer diálisis, ¿cierto? Bueno, pero si está en el límite, incluso hay algunos protocolos que dicen que cuando está mayor de 200 inmediatamente empieza el tratamiento, otros cuando es mayor de 150, eso depende pues el país y el protocolo de cada clínica. Pero bueno, saquemos en promedio que son unos 250. Entonces, se le mide el amonio, se empieza el tratamiento, ¿cierto? Y se repite el ion amonio a las 2 horas. Si a las 2 horas usted ve que está bajando, entonces se continúa con los tratamientos con el esfoliante. Pero si baja poco o por el contrario aumenta, hay que hacer diálisis. Recuerden que el tratamiento no solamente es los esfoliantes, los medicamentos, no solamente es la diálisis, sino que también está la restricción alimentaria. Bien, pero además de eso hay que darle como tenemos interrumpida la vía, hay que suplementarlo con arginina. Entonces esa suplementación, como hay que hacerle una restricción de proteína importante y el niño está en crecimiento y desarrollo, entonces necesitamos tener la homeostasis calórica, necesitamos que el niño aumente de peso, necesitamos fomentar la actividad de otras vías. Entonces, por eso tenemos que darle L-arginina, ¿cierto? Dependiendo el punto de la vía, es decir,
sean estas que son las más severas, CPS1 y OTC, o estas de acá, ¿cierto? Tenemos que darle la carnitina, que tiene que ver con el metabolismo del lípido, la citrulina, porque como está interrumpido, entonces no tenemos citrulina, ¿cierto? Carbamilglutamato, aquí muy importante esto, bueno. Resulta que aquí hay una enzima que se llama N-acetilglutamato sintetasa que va a producir N-acetilglutamato y esta enzima es sensible a este metabolito. Entonces hay un error innato del metabolismo que es una deficiencia. Esto no hace parte de la vía, pero se sabe que este N-acetilglutamato ayuda a que funcione bien. Entonces, ese medicamento se llama Carbaglu. ¿Qué pasa? Que es N-acetilglutamato. Entonces, resulta que en niños con SPS1 o TC a veces les dan este Carbaglu y funciona muy bien. Los clínicos son muy resistentes a eso, pero muchos pues han visto que funciona. El citrato, ¿por qué? Porque estamos fomentando que haya, por los daños que hace a nivel energético, que pues del metabolismo energético, que lo veremos cuando veamos la enfermedad. Entonces se le da citrato, la creatinina, ¿cierto? Para que por eliminación. Miren cómo funcionan entonces los esfoliantes o medicamentos que nos van a ayudar. Entonces, por ejemplo, para eliminar esos excesos de ion amonio tenemos dos vías terapéuticas. Ya creo que actualmente se están dando los dos aquí, pero hasta hace muy poquito solamente aquí en Colombia se daba el benzoato de sodio, ¿cierto? Entonces, el benzoato, ¿se acuerda que dijimos que por allá que le dábamos glicina? ¿Por qué se da glicina? Porque la glicina, ¿cierto? Junto con el benzoato, ¿cierto? Se va a unir, ¿cierto? Para ser eliminada como benzoacilglicina. Entonces ahí estamos eliminando un ion amonio. Y por este otro lado, con otros medicamentos, que es el fenilbutirato y el fenilacetato, ¿cierto? Vamos a eliminar dos, porque se une el compuesto se va a unir a la glutamina y recuerden que este aminoácido tiene dos grupos amino. Bien. Esta pues también tiene sus fórmulas o leches, como les dicen acá. Entonces existen para diferentes enfermedades una serie de desintoxicantes, ¿cierto? O sea, son esos tratamientos o medicamentos que van a ayudarnos a hacernos eliminar. Por ejemplo, la hiperglicinemia no cetóxica, está el benzoato de sodio, ya vimos cómo funciona, en la isovalérica, en la carnitina y la glicina, o por ejemplo los que acabamos de ver con benzoato de sodio y fenilbutirato, o la nitisinona, que es el NTCB1 para la tirosinemia tipo 1. Miremos qué pasa en esta. Entonces, esta es la vía de la fenilalanina. Por esta vía, entonces esta fenilalanina se metaboliza hasta formar ácido fumárico. El caso que estamos viendo es con la tirosinemia tipo 1, que es una deficiencia de la fumaril acetoacetato hidrolasa. Entonces, aquí se producen unos metabolitos intermediarios como el fumaril acetoacético y el succinil acetoacético, que son supremamente tóxicos, muy, muy tóxicos. Entonces, lo que se hace es que se da el NTCB, que es la nitisinona, y esa nitisinona lo que va a hacer es que interrumpe la vía acá, que es la 4,0H piruvato desoxigenasa, hidroxipiruvato diogenasa, y entonces eso va a evitar que tengamos estos succinilacetoacetato, la succinilacetona, y eso es lo que nos va a evitar ese hepatocarcinoma o esa falla hepática aguda, que es
por la que mueren. De los niños, solamente el 29% de los niños que se administra esto sobrevive. Bueno, pero aquí los tenemos. Este es son pacienticos que les dieron su nitisinona. Esto es en Chile, ¿cierto? Que tienen tamizaje neonatal, ¿cierto? Entonces se les da el medicamento, pero además de eso, pues se les hace trasplante porque estos medicamentos disminuyen, previenen, ¿cierto? Pero no totalmente. Entonces, mire lo que nos dice, es decir, por ejemplo, la nitisinona lo que va a hacer es que no haya un hepatocarcinoma, una falla hepática aguda, ¿cierto? O sea, que va a mejorar el pronóstico de vida. Fijémonos que, por ejemplo, en este tratamiento, ¿cierto? Para esta tirosinemia, entonces lógicamente va a haber, por un lado, la restricción alimentaria, por otro lado, hay que pues quitar todos los alimentos de origen animal o alimentos que tienen fenilalanina y tirosina, ¿cierto? Fuera de eso, bueno, se les va a dar las fórmulas y se le va a dar el NTCB1 o la nitisinona, ¿cierto? Miremos otro tipo de tratamientos, como es, por ejemplo, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que recordemos que tiene que ver con el metabolismo de aminoácidos. Resulta que en esta deficiencia entonces tenemos la deficiencia de diferentes fenotipos. La deficiencia endógena por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o la deficiencia exógena, que es producido, el fenotipo que es producido porque se consumen flavoides, ¿cierto? Ya voy a explicarles eso. O algunos medicamentos como la sulfametoxazol y la sulfanilamida. Bueno, los flavoides son unos compuestos que están en algunas leguminosas, en especial en las habas. Las habas son como un frijol grande. Las personas que son del centro del país, de Boyacá, de Cundinamarca, ya se consume mucho. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo, relacionado con los carbohidratos, ¿cierto? De esta enzima que es de la vía de las pentosas. Entonces, resulta que cuando hay dos cosas, esta enfermedad es ligada al X. ¿Qué quiere decir? Que los hombres la padecen y las mujeres la portan. Pero cuando esas pacientes tienen uno de los X dañado y consumen flavoides, o sea, habas, o alguno de estos medicamentos, se activa la enfermedad. O, en su defecto, en algunos países, como los países orientales o del Medio Oriente, consumen mucho este tipo de alimentos. Entonces, cuando se consumen en exceso, pueden provocar una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, eso es de muy buen pronóstico porque simplemente lo que hacen es que pues se quita el alimento y pues el paciente se pone bien. Ahora, en los pacientes que tienen la deficiencia genética, hay que restringir totalmente el consumo de este tipo de alimentos. En este tipo de enfermedad, lo único que hay que hacer es quitar esos alimentos. Pero además de eso, hay entonces que darles algunos suplementos, ¿cierto? Porque ellos hacen una anemia hemolítica, no esferocítica, hereditaria. Entonces hay que darle
ácido fólico, vitamina B12. Un momento, por favor. A ver, Lucas. Disculpe. Pero pues además de eso, a pesar de que pues no ha habido como unos estudios grandes, algunos artículos han sugerido que se les dé vitamina E, selenio, y como ustedes saben, pues yo prefiero que se les dé todo tipo de alimento, medicamento que pueda mejorar su pronóstico de vida. Aquí tenemos entonces la deficiencia de glucosa 6 de glucosa 6 fosfatasa, ¿cierto? Que es otro tipo de enfermedad relacionada con los carbohidratos, específicamente glucogenosis, y que hace que estos niños tengan una hepatomegalia y que si no se detecta adecuadamente, pues sufren una hipoglicemia muy severa, una acidosis láctica, y los niños de hecho se pueden morir. Entonces este es una de las pancitas de las barrigas de los niños, que es porque generalmente tienen una hepatomegalia y hacen una hepatoesplenomegalia, y que si no se trata pues se puede morir. Aquí vemos el niño después de haberle hecho su trasplante, un niño completamente sano, normal. Entonces este es uno de los casos donde si bien el tratamiento era dietario, dietas bajas, hipoproteicas, etcétera, ¿cierto? Pues los tratamientos que se hacen, como lo veremos, lo que realmente cambió la vida fue el trasplante hepático. Entonces, todo este tipo sigue siendo vigente. Vemos aquí, por ejemplo, la homocisteinuria. Este es otro grupo pues otras formas de manejarlo. Aquí no hay nada que hacer, no existe terapia de reemplazo enzimático, no, solamente es nutricional, y este es de los ejemplos en los que hay caracterizado lo que se llaman los respondedores o no respondedores a la enfermedad. Estos niños, pues, mire que los brazos le llegan como hasta por acá, ¿cierto? Aquí esto debería ser, pues esto tiene una simetría, lo veremos cuando veamos homocisteinuria. Entonces, a estos niños, ¿cierto? Ya les expliqué por qué había que darles ácido fólico, vitamina B12, pero además la enzima, o sea, la homocisteína, la beta-cistationina sintetasa, funciona con la vitamina B6. Ese es el cofactor que se utiliza. Entonces hay unos que es los que se llaman respondedores a la vitamina B6 o al ácido, a la piridoxina, y no respondedores. Bien. Tenemos entonces como otros grupos de terapias que funcionan muy bien, otros no tan bien, y tenemos así como los siguientes grupos. Tenemos lo que se llama la terapia de reemplazo enzimático. No son muchas las enfermedades, tenemos un grupo muy pequeñito, pero no importa. Recuerden que por eso son enfermedades huérfanas, porque no realmente se podría hacer más desarrollo de eso, pero la investigación es costosa, la implementación es costosa, el medicamento sale muy costoso. Pero bueno, ahí vamos. Tenemos los trasplantes de médula ósea. Recuerden que en los trasplantes están el trasplante, puede ser tisular, o sea, de tejido, o puede ser incluso de órganos, como lo acabamos de ver, trasplante de hígado. La terapia génica, que sigue siendo, todavía hay mucho, es decir, muy poquitas para los errores innatos del metabolismo, todavía hay muy poquitas que han funcionado, como por ejemplo fibrosis quística. Algunas enfermedades han funcionado con terapia génica, pero se sigue investigando.
en España, incluso aquí mismo en Colombia, en el Instituto San Ignacio, en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo del Instituto San Ignacio en la Javeriana, el de la Universidad de los Andes, hacen investigación en terapia génica. Esperemos que va a suceder. Recordemos que en esa terapia génica simplemente la idea es modificar y crear un estímulo para que salga pues una enzima buena, ¿cierto? Inhibición del sustrato, ¿cierto? Que esas también están todavía muchas en investigación. Y aquí habría un quinto punto que es las que tienen que ver con las tecnologías de ácidos nucleicos, de DNA, RNA, en especial de RNA. Miremos un poquito la terapia de reemplazo enzimático. Por ejemplo, aquí vemos estas son ya cada una de ellas tienen uno, dos, tres, hay una que tiene hasta cuatro alternativas de laboratorios, son diferentes laboratorios que hacen la oferta de momento. A ver, yo entro aquí porque creo que va a haber. Ya se salió todo el mundo. Bueno, la oferta de diferentes laboratorios, ¿cierto? Aquí tenemos la enfermedad de Gaucher, ¿cierto? Que es una deficiencia de la glucocerebrosidasa. La problemática de estos tratamientos es que generalmente se necesitan hacerse varios, dependiendo el laboratorio, se intenta hacer a los 10, a los 14, cada 15 días, ¿cierto? Varias, incluso pues en un mes. Entonces, por ejemplo, en países como los nuestros, donde hay problemas geográficos, de orden público, de desigualdad, de economía, entonces además de que son muy costosas, pues lo hace más difícil, pero esos son retos, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, la, la oferta, por ejemplo, la diferencia que hay entre la imiglucerasa y la belafluglucerasa, ¿cierto? Son diferentes formas de haber adquirido la terapia de reemplazo enzimático. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, pues en nuestro país tenemos oferta de esos. Pero además de eso, fíjense que tenemos para esta enfermedad, por ejemplo, tenemos la talilglucarasa, el miglustat, el iglustat, ¿cierto? Entonces son como diferentes alternativas. Y bueno, les cuento que, por ejemplo, no voy a mencionar ni la enfermedad ni el paciente, pero hace poquito perdimos un paciente y parece que fue una reacción adversa a la terapia de reemplazo enzimático que comprometió la vida del paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, en las mucopolisacaridosis, ¿cierto? Tenemos para la 1, para la 2, en nuestro país no todas, pero para la 6, para la 4, para la 3 todavía no existe. En la 3, por ejemplo, están trabajando en España para terapia génica. La 7 ya fue aprobada por la FDA. Estos son niños que ya están con la terapia. Aquí quiero mencionar algo que es importante sobre las terapias de reemplazo enzimático. Y de ahí la importancia de hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible. Por ejemplo, en las mucopolisacaridosis,
en las mucopolisacaridosis, ¿cierto? Estos niños cuando ya se les aplicó la enzima, ¿cierto? Ya tenían dismorfismo, ¿cierto? Y en el punto de ese dismorfismo o de los efectos que ha hecho la enfermedad no son reversibles. Es decir, a partir del momento en que se inicia la terapia de reemplazo enzimático, el niño va a mejorar su pronóstico de vida y las manifestaciones clínicas y por tanto va a mejorar la calidad de vida, pero no revierte el daño que se ha hecho. Aquí vemos este niño que se le detectó, se le empezó la terapia de reemplazo enzimático y pues como se hizo a tiempo, el niño no tenía un dimorfismo y pues el niño a los 20 meses todavía estaba muy bien. La niña, perdón, y luego miremos esta, es una niña que se le hizo su tratamiento desde un tiempo temprano y llegó a ser una niña completamente sana. Tenemos otras enfermedades, ¿cierto? Que va a depender mucho de la presentación. En este caso, la enfermedad de Pompe, que es una glucogenosis, tenemos presentación infantil y la presentación en adulto. La infantil generalmente es muy agresiva y los niños se mueren en los primeros 2 años de vida. En los adultos es un poco más discapacitante, más progresiva, más crónica, ¿cierto? Pero en ambos, por eso es tan importante hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible, porque si se hace temprano, se pueden evitar las complicaciones, incluso la muerte del niño y en este caso el deterioro en el adulto. Aquí lo vemos pues con las infusiones. Esta es otra problemática que hay en nuestros países en vía de desarrollo, es que generalmente estas infusiones se dan intrahospitalarias y pues son ambulatorias, pero se dan intrahospitalarias. Entonces a veces eso disminuye la adherencia en los pacientes, ¿cierto? Como tenemos yo tengo el caso de una paciente para enfermedad de Fabry que tiene terapia de reemplazo enzimático, tiene el diagnóstico, no se quiere hacer la terapia porque dice que pues la echarían del trabajo por eso. Entonces es una cosa como muy fuerte, muy cruel. Bueno, aquí está lo de la enfermedad de Fabry. Otras formas que tenemos de tratamiento es el ejemplo de las porfirias hepáticas agudas. Las porfirias es un grupo heterogéneo de 8 enfermedades, pero hay unas que son las que se llaman hepáticas agudas que dan crisis agudas. Entonces existe un tratamiento que es específico para todas las porfirias hepáticas y que producen crisis agudas. Entonces, aquí los tratamientos específicos son la glucosa intravenosa en altas concentraciones, que lo que va a hacer es una modulación génica de la expresión de una de las enzimas que va a modular la vía de la síntesis del grupo hemo, que es la ALAS1, ácido aminoleulínico sintasa 1. Pero además la vía también va a ser modulada por el producto final, que es el grupo hemo. Entonces, el otro tratamiento específico es colocarle grupo hemo, que es aislado de glóbulos rojos humanos. Pero además de eso, concomitantemente hay que hacer evitarlos y mirar para cortar los factores precipitantes, porque para que se den las crisis agudas se necesitan dos cosas, el factor genético y el factor precipitante. Si no se quita el factor precipitante, por más que se ponga glucosa, por más que se coloque hematina, va a seguir la crisis aguda. Igualmente, la enfermedad produce un desbalance electrolítico. Si no se corrige el desbalance electrolítico, algunas de las manifestaciones del sistema nervioso van a continuar. Aquí vemos entonces la hemina.
Este es el ejemplo clásico de enfermedades que ya está en el mercado. Tenemos aquí 2 pacientes en Colombia con que es el Givosiran o Giblari, ¿cierto? Que es de tecnología de RNA pequeño de interferencia de la ácido aminoleucínico sintasa. Entonces se aplica una dosis mensual, reduce el 70% de las crisis agudas, reduce el 70% de la aplicación de hematina y básicamente lo que va a hacer es que va a disminuir la expresión entonces de esa ALA S1 y por lo tanto entonces va a disminuir el ALA y el PBG. Hay otro desarrollo que es por nanotecnología a través de liposomas, ¿cierto? Esos liposomas van a contener el RNA, en este caso, el RNA mensajero de la porfobilinógeno desaminasa. Entonces, entra a la célula, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que va a poder entonces sintetizar el ALA, pues al tener la enzima buena, va a disminuir el ALA, el ácido aminoleucínico y el porfobilinógeno, porque se va a disminuir la porfobilinógeno desaminasa que está comprometida. Bien. Muchos de estos tratamientos entonces tienen tratamientos no específicos. Ya habíamos dicho que en las enfermedades huérfanas en general y más en los errores innatos del metabolismo, el 80% es de origen genético, el 90% tiene problema, compromete el sistema nervioso. Entonces, el tratamiento no específico simplemente es lo que se vaya presentando en el paciente, se va aliviando, mejorando, lo que se llama también los tratamientos paliativos, ¿cierto? Entonces, que tiene un dolor, se le da un analgésico, que tiene problemas psiquiátricos, se le da medicamentos para eso, pues para ese tipo de manifestaciones, si es sistémico, si sufre un dismorfismo o si sufre una cuadraplegia o sordera o ceguera, entonces se administra eso. Vimos el caso de los factores precipitantes, por ejemplo las porfirias o en la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Es decir, realmente existen muchos de estas enfermedades de errores innatos que con solo modificar la alimentación, los hábitos de vida, ciertas rutinas pueden evitar la enfermedad. En las porfirias también es un caso clásico donde hay que tener en cuenta porque muchos de los medicamentos pueden exacerbar una crisis agudas. Pero no solamente es en las porfirias, sino, por ejemplo, hay algunas glucogenosis, ¿cierto? Que si vienes con depósitos del glucógeno, dar glucosa puede significar la muerte del infante. Bueno, en conclusión de todo eso, el tratamiento, esto es algo pues que yo he sacado con el tiempo y es el tratamiento integral después de una adecuada caracterización de la enfermedad. Y esa caracterización en los errores innatos del metabolismo es una caracterización clínica, bioquímica y genética. Bueno, muchas gracias.